Vayamos a la palabra y por eso tomemos un ejemplar de nuestra Biblia y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y en esa realidad, en esa vivencia de lo que hemos dicho, vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. El ejemplo más contundente le llamamos a este mensaje, ¿se acuerdan? Porque es el mismo mensaje de la semana pasada, pero no lo hemos completado. Se llama el ejemplo más contundente. Vivamos en la dimensión de la fe, dijimos también. Leamos el texto, es Gálatas 3, 6 al 9. Me siguen, por favor, ahí en su casa, lo pueden leer en voz alta si quieren, porque no nos escuchamos, ustedes me escuchan a mí, pero yo no a ustedes. Entonces, incluso si lo tiene usted en otra versión, si tiene una Biblia diferente que no es la Reina Valera 60, no importa, léalo y juntos aprenderemos esta palabra que dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 6 al 9. Y dijimos la semana pasada que en este pasaje el apóstol Pablo les dio a los judaizantes sopa de su propio chocolate, porque ellos exaltaban la ley, exaltaban su historia y exaltaban a los héroes de su historia, y especialmente a Abraham, el padre de la fe. Y entonces el hermano Pablo les explica y les dice: muy bien, perfecto, ya que admiran tanto a Abraham, ya que piensan ustedes que Abraham tenía la salvación y que tenía todos los beneficios de Dios, pues deben saber lo que tuvo bendición de Dios por creer, no por obras, por creer. No fue por la ley, no fue por cumpliendo la ley, fue porque creyó. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice el apóstol. Y la semana pasada aprendimos dos cosas, o tres, ahorita me entero de cuántas. Dijimos que el supremo acto de adoración es creer. ¿Se acuerdan? Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. No creer en la salvación por la fe es lo mismo que no creer en Dios. Repito, no creer en la salvación que es por la fe, creer que la salvación es por obras, es lo mismo que no creer en Dios. Sí, y usted dice: no, hay gente que cree en Dios, pero cree que la salvación es por obras. Sí, si cree en un Dios que salva a los seres humanos haciendo obras, no es en el Dios en quien usted y yo creemos, en quien cree esa gente. Porque el Dios en quien usted y yo creemos no es ignorante, es sabio, sabe que los seres humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Así que cualquier idea de Dios que alguien tenga y que piense que ese Dios hizo una religión o puso ciertos pasos para que el ser humano se salvara cumpliéndolos, no es el Dios de la Biblia. Así es que por eso digo que el que no cree en la salvación por la fe no cree en el Dios verdadero, cree en otro Dios que se inventó él mismo. Cuando creemos, rendimos honor y gloria a Dios porque reconocemos que Él es nuestro Salvador. ¿Recuerdan que dijimos? Porque hay gente que dice: sí, qué chiste, nomás creen y ya, que creen que creer es cualquier cosa. No, creer es reconocer tu incapacidad, es reconocerte derrotado, es reconocerte perdido. Y hay gente que no puede hacer eso. Sencillamente no le sale hacer eso. No puede, demasiado orgullo, demasiado soberbia. Por eso no me salga nadie con que: qué chiste, nomás creer. No, qué chiste. Qué grande, qué bendición poder creer, reconocer que no puedo, reconocer que estoy perdido y entregarme a Dios. Ese es lo único que hace posible que el amor de Dios, la gracia de Dios que está dispuesto a salvarnos, se efectúe en nosotros cuando creemos. No es por nuestra fe que somos salvos, es por su gracia, pero es por medio de la fe. Adoremos creyendo en Él, entonces dijimos. Y en segundo lugar vimos esta enseñanza: el más significativo abolengo es la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y se acuerdan que dijimos que cuidado con esos hermanos que se la pasan hablando de cosas judías y no dicen Jesús, sino Yoshua, y todos quieren cantar pura música hebrea y el Sabbat, y hablan como que creen que el idioma, la cultura judía, eso es algo, es igual que la chichimeca y que la tlaxcalteca, con una gran diferencia solamente, que a través de esa cultura Dios se manifestó, pero no es la cultura la que nos salva, sino Cristo el que se manifestó en esa nación, el que se manifestó por medio de esa raza, por medio de esa etnia. Pero cuidado, porque aquí la cosa está muy clara: los que creemos somos hijos de Abraham. No importa si somos de Chihuahua, no importa si somos del DF,
si somos, ¿cómo nos llamamos ahora? Mexiqueños, porque mexicanos somos del país, mexiquenses del Estado de México y mexiqueños los de la capital, ya no es capitalinos ni defeños, sino mexiqueños. Ay, disculpe si no le gusta el nombre, pero si somos mexiqueños, si somos chihuahuenses, si somos veracruzanos, si somos tlaxcaltecas, de lo que sea, de donde sea que somos, si hemos creído, somos descendientes de Abraham, somos judíos espirituales, somos parte del pueblo de Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tus descendientes todas las tierras y todas las naciones de la tierra, serán benditas en tu simiente, le dijo Dios a Abraham, y eso se cumple justamente en la iglesia, no en los descendientes en la carne de Abraham, sino en la iglesia, porque incluso el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, incluso les dijo a algunos judíos de raza que no eran descendientes de Abraham, les dijo, ustedes son hijos del diablo, no de Abraham, ni de Dios, sino del diablo, les dijo, ay, disculpen, así les dijo el Señor, porque es por la fe que Dios le dio hijos a Abraham. Es por la fe que Dios le da hijos a Abraham. Y ahí sí se cumple la profecía de que si puede contar las estrellas, puede contar a sus descendientes. Y si puede contar los granos de arena, puede contar a sus descendientes. Así que formemos parte integral de la familia de Dios, porque el más significativo abolengo es la fe. ¿Cuál es? No son tus apellidos dobles, ¿no? Como en las telenovelas. No importa tu nombre y tu apellido, importa que has creído y entonces es el abolengo que vale, el de la fe. Pero además, sigue hablando el apóstol Pablo, hasta ahí llegamos la semana pasada, pero ahora vamos a las enseñanzas para completar el estudio completo de este pasaje. Pablo les sigue hablando de otras cosas, poniéndoles el más grande ejemplo, que es el ejemplo de Abraham, y les dice de la más grande tarea. ¿Cuál es la más grande tarea? Reunir a los creyentes. No estoy inventando yo esto, está en los textos. Yo agarré los versículos y lo estoy estudiando parte por parte. ¿Se acuerdan? Estos sermones son parte de un libro que escribí hace algunos años que se llama Vive la Gracia y está basado en la carta de Pablo a los Gálatas y es un estudio exegético, verso a verso o trozo a trozo de la Biblia. Eso es lo que es y por eso vamos a la siguiente parte de la Escritura que dice así. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta es la más grande tarea, reunir a los que creen. El apóstol aclara una cosa por demás revolucionaria para los judíos. O sea, los judíos de ese momento en que Jesús contó estas cosas, en que Jesús contó su evangelio, en que Jesús enseñó las cosas que Pablo después interpreta y nos enseña en sus cartas. No podían entender lo que Jesús decía, no podían entender. Igual le pasó a Pablo cuando interpretó o explicó lo que el Señor Jesucristo enseñó, pues en el caso de Pablo lo querían matar, igual que el caso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo aclara una idea revolucionaria a más no poder. Les dice, la salvación de los gentiles era siempre, desde siempre, el plan de Dios. Los fariseos oraban por la mañana y decían, gracias Dios que no soy mujer, gracias que no soy gentil, gracias que no soy perro, decían eso en sus oraciones discriminatorias, fascistas, digamos, ¿no? Así oraban. Ellos decían, lo digo cada rato, que ellos pensaban que los gentiles habían sido creados por Dios como combustible para el infierno, no pensaban otra cosa. Un rabino judío jamás entraría la casa de un gentil, jamás. Los judíos no visitaban a los gentiles porque los discriminaban y Pablo les dice, ¿qué creen? Es plan original, es plan desde siempre. Es más, Dios se lo reveló a Abraham, que los gentiles entrarían, serían salvos, que serían parte de este plan de Dios. Los rabinos judíos decían que Dios había, insisto, creado a los gentiles como leña para el infierno. Y ahora Pablo les confronta con la verdad del amor universal de Dios, el amor universal de Dios. Esto también va para los que creen en la doble predestinación. Esto también va para los hipercalvinistas de ahora, que piensan que el amor de Dios solamente es para algunos, que Dios solamente amó a algunos, a los vasos limpios o algo así, no solo los vasos de honra, y que creó a otros para ser vasos de deshonra, y a esos no murió por esos, porque cómo va a desperdiciar su sangre muriendo por los que no iban a creer. ¡Qué absurdo! Aquí está clarísimo que el amor de Dios es universal. Además, el apóstol remite a sus lectores y a nosotros con ellos a entender que Dios había llamado a Abraham no solo para formar un pueblo santo, sino para usar ese pueblo santo, los hebreos, para alcanzar a gente de toda la humanidad.
O sea que la misión de los hebreos no era discriminar a los demás como hicieron durante mucho tiempo, sino la misión era alcanzar a los demás, unirlos, salvarlos con el evangelio, con la buena nueva. Ser parte de la familia de Dios es tener una misión, una tarea, una razón de vivir. Creamos y ayudemos a otros a creer, porque esa es la más grande tarea. Juntar a los que creen, hacer montón a los que creen e integrarlos a un cuerpo que es la iglesia local y a un pueblo que es la iglesia universal. Esta es la más grandiosa tarea. De eso se trata lo que hacemos nosotros ahora. De eso se trata lo que estamos haciendo nosotros ahora. De eso se trata esta pandemia. Y usted dice, no, pastor, eso nos llegó de otra manera. Dios lo permitió por alguna razón. Ya está, ahora sí ya está grabado el video que hice, que anuncié el domingo, ya está. Deben estar mandándolo ahora a publicar en algún lugar, no sé, esta noche, algún horario. Hermano René, si no se lo han mandado todavía, por favor, háblenles a quien les tenga que hablar, que se lo manden de inmediato, porque debemos publicarlo de inmediato. Un estudio bíblico que hice de 1 hora, más o menos, 1 hora y cachito, en donde comparto por qué no nos hemos reunido y por qué no tenemos urgencia. Cuando Dios decía pacientes, vamos a ser pacientes, pero entre otras cosas digo ahí que Dios está cumpliendo propósitos ahora mismo con esto que está pasando. Digámoslo así, Dios no gasta pólvora sin lograr su cometido. Él no tira golpes al aire, como le dijo a Pablo, ¿verdad? Como decía Pablo también a Timoteo, no, Dios, el Señor, si tira un golpe, lo asesta donde debe quedar. El Señor no falla. Y si permitió esta pandemia, tiene propósitos. Y me parece que uno de ellos es que su iglesia recuperemos la visión universal, la visión de alcanzar el mundo entero, porque ahora por medio de este mecanismo, por medio de esta tecnología, podemos llegar al mundo entero. Ya no tenemos que esforzarnos tanto, sí, debemos seguir haciéndolo, pero no tenemos que esforzarnos tanto todos para ir a otra parte del mundo. Ahora, con un clic, llegamos a otras partes del mundo para anunciar el evangelio y debemos usarlo. Muchas iglesias no lo estaban haciendo y esto es parte del asunto, porque la más grande porque la más grande tarea es reunir a los que creen. En cuarto lugar, porque estudiamos 2 ideas, 2 enseñanzas la semana pasada, esta de ahora, una más. La más grande bendición, la gracia. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así dice el texto. Primero nos dijo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora nos dice Pablo que si creemos somos bendecidos con él, con Abraham, somos bendecidos con él. La cosa es muy clara. ¿Se acuerdan que dijo el Señor de Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ahora nosotros creemos y somos bendecidos con Abraham. ¿Qué quiere decir que somos bendecidos con Abraham? Que nuestra fe nos es contada por justicia, igual que el caso de Abraham. La justicia de Dios sobre nuestra vida es una manifestación de la gracia que nos es dada cuando nos atrevemos a creer. Los judíos siempre se sintieron privilegiados como pueblo y amados de manera especial por Dios, y tenían razón para experimentar tal cosa. Sin embargo, al venir el Señor Jesús, debieron aceptarle, debieron recibirle y no rechazarle. Pero como le rechazaron, se perdieron irremediablemente, y todos aquellos que le aceptaron, sin importar de qué pueblo o raza eran, vinieron a ser parte del nuevo pueblo de Dios. Digamos que ante el rechazo de muchos de los judíos en el primer siglo, que no creyeron en Jesucristo, ante ese rechazo el Señor, digamos que abrió las puertas y ahora es un nuevo pueblo. Ahora ese nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios es su iglesia. Es su iglesia. No somos los mexicanos, no, es su iglesia. No son los hebreos, es su iglesia. El pueblo de Dios el día de hoy es la iglesia de Jesucristo. Los creyentes en Jesucristo, que por creer en Jesucristo, igual que Abraham, nuestra fe nos es contada por justicia y somos bendecidos junto con Abraham y somos parte del pueblo que Dios formó con Abraham, un pueblo espiritual. Así que cuidado, que nadie nos engañe. El pueblo de Dios es su iglesia. Creyentes que fuimos bendecidos, fuimos injertados en la planta original que es Cristo. Así dice Pablo en Romanos. Lo estamos estudiando ahora en
en la Súmate Más, ¿no es cierto? Estamos abordando Romanos y ahí abordaremos ese tema en particular. Así que sí, mis queridos hermanos, todos aquellos que le aceptaron, sin importar de qué pueblo eran, vinieron a ser parte del nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Así que todos los que hemos creído somos hijos de Abraham, experimentamos la más grande bendición de Dios, su gracia. Porque es por gracia, no es por familia, no es por apellido, no es por raza, no es por de qué familia vengo. ¿Cómo cree que Dios va a salvar a las personas de acuerdo a la raza, de acuerdo a la familia? Y si el hijo de unas personas es una persona que rechaza el evangelio, poco va a ser salvo nomás porque él es hijo de un par de hebreos, o si porque es hijo no sé, de un chihuahuense combinado con una defeña, una mexiqueña que es hija de un yucateco y una tabasqueña, o sea, mi esposa, y se casa con un chihuahueño, o chihuahuense se dice, y entonces ya nuestros hijos están perdidos porque no son hebreos. No, si han creído, si creen, son parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Creamos y vivamos la gracia de Dios entonces. Es maravilloso tener una familia. Debemos procurar vivir a plenitud esa bendición. Sin embargo, el Señor nos habla de una familia especial en la dimensión espiritual. Él estaba predicando cuando de repente lo interrumpieron. ¿Recuerdan ese incidente? Se lo voy a leer. Está en Mateo 12, 47 al 50. El Señor Jesús está predicando, como era su costumbre, predicando a las gentes. Cientos, miles de gente le seguían. Y ahí en Mateo 12, 47 al 50, perdón, dice el evangelio que le interrumpieron, y les leo el pasaje para que se lea tal como está. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Por si alguno no me estaba creyendo muy bien, aquello de que somos familia de Abraham, que somos descendientes de Abraham en lo espiritual, pues ¿qué hacemos con esto entonces? Porque Jesús llama a Pedro, a Juan, madre, hermana, hermano. No solo los llama hermanos, porque ellos eran hombres, Pedro, Juan, Jacobo, todos los demás discípulos eran hombres. Pudo haber dicho Jesús, son mis hermanos, pero dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, yo supongo que Pedro dijo, a ver, ahí te hablan, ¿quién puede ser aquí mamá? Pues no, Señor, yo puedo ser padre o hermano, pero mamá. Pero Jesús lo que está diciendo es que está creando una nueva familiaridad. Está creando una nueva familia que ahora no tiene que ver con descendencia, no tiene que ver con ADN, no tiene que ver con genética biológica, tiene que ver con genética espiritual. Y la genética espiritual, por decirlo así, el ADN espiritual es la fe, es creer. Si alguien cree, es pariente. Si alguien cree en Dios y le entrega a Dios, pues que le hagan una muestra de ADN y verá que es creyente, porque el ADN de la raza espiritual es la fe, es creer. Y entonces a usted le hacemos un ADN y es creyente, y a mí un ADN y resultó que somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, de Dios, o si quiere, hablando en términos de pueblo, de Abraham. Y usted que pensaba que no éramos parientes, y usted que es bien distinto porque usted tiene el pelo lacio, así como de aguacero, yo lo tengo así medio chirisco, y usted está así chaparrito, yo estoy medio alto, y usted tiene ojos así de rendija, y yo tengo ojos de plato sopero, pero hundidos, así como con el hombre de Nerdental, ¿verdad? Aquí yo tengo esto muy prominente. Me podrían estudiar a ver si no era yo uno de esos intermedios entre Homo sapiens y el Homo no sé qué. Y usted tiene dientes chicos y yo soy dientón, y mi boca está chiquita. Cuando hice la primera comunión, el sacerdote me dijo, ciérrala poquito, si no es buñuelo, porque soy de boca grande. Estoy diciendo tarugadas para decir, somos distintos, somos diferentes, pero ¿qué cree? Tenemos el mismo ADN. Sí, pues cuestión de que nos hagan una prueba. ¿Cómo qué prueba, pastor? Métanos a un culto. Porque si nos metemos a un culto, ¿qué hace un cristiano? Ora, canta, celebra, oye la palabra.
Si meten a uno a un culto y está todo aburrido, todo triste, ¿a qué hora se acaba esto? Y hace que ir al antro y lo meten al antro y está bien feliz. De ahí es, su ADN es incredulidad. Su ADN es, su genética es mundo. Ahora, no se preocupe. Si usted se sintió identificado con el que está aburrido en el culto y está bien feliz en el antro, pero quiere usted, dice, no, pero yo sí quisiera ser descendiente de Abraham, sí quiero ser hijo de Dios, está fácil. La salvación es que Dios te cambia el ADN, fíjate. En la salvación Dios te da una nueva genética. Sí, no estoy inventando ni estoy diciendo tarugadas. Sí digo tarugadas a menudo para poner ejemplos, pero en este momento no es una tarugada, porque ¿qué le dijo Dios a Nicodemo? ¿No recuerda? ¿Qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué húbole? Como dijo el mi rey de la crónica de los godines. ¿Qué húbole, mis nenes? ¿Qué húbole? ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo? Te tengo que cambiar el ADN. Te tengo que dar una nueva genética. La de creer. Por eso a Nicodemo, a quien el Señor le da el versículo más famoso de toda la Biblia. Estoy estudiando Nicodemo en las noches, ¿verdad? Sí, con los devocionales. Estoy estudiando Nicodemo, me parece, y ando perdido porque comparto tantas cosas durante todos los días que ya no sé dónde voy, pero es a Nicodemo a quien el Señor Jesucristo le da el versículo más famoso de toda la Biblia. Para que todo aquel que en él cree, ¿no se acuerda? Otra vez, el ADN de la fe, la genética de la fe. Así es que, hermano mío, escuchemos a Jesús diciendo, como que estuviéramos ahí, usted y yo, estamos usted y yo sentados ahí en esa gran multitud, y de repente le dicen, oye, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego te apunta a ti y me apunta a mí, y dice, he ahí mi madre y mis hermanos, y tú y yo somos, ¿qué somos? Familia, es lo que quiso decir el Señor. Somos familia de ese reino espiritual, de esa familia espiritual. ¿Cómo se logra eso? Creamos y seamos parte de la familia de Dios. Así es que mire, vayamos a todas las enseñanzas de hoy, de Pablo, cuando nos da el ejemplo más contundente a través del ejemplo de Abraham, dándole sopa de su propio chocolate a los legalistas de aquella época, y nos dice estas cosas. El supremo acto de adoración es creer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El más significativo abolengo es la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la más grande tarea es reunir a los que creen. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y la más grande bendición, la gracia. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y si a él le fue contado por justicia, a los que creen también nos es contado por justicia. Y por último, entonces, usted y yo podemos formar esa familia de la que Jesús apuntó y dijo, he ahí, mi madre, mis hermanos, mi hermana, somos familia, ustedes y yo somos familia, somos pueblo, sí, somos ejército, sí, somos rebaño, pero también somos familia con un ADN, una genética que nos une, que es la fe. Así que esta pandemia, hermanos, no nos limite nuestra fe, no nos quite la fe, no, Señor, ni la debilite, no, Señor. Esta pandemia nos debe hacer creer más. Tranquilos, como he dicho, como dijo en el video que usted puede ver si quiere ya, yo creo que a partir de esta noche. No le corrijamos la plana a Dios. Él tiene propósitos para esta situación que estamos viviendo. No le corrijamos la plana, seamos pacientes y esperemos que cumpla sus propósitos. Señor Santo, gracias. Gracias porque mis hermanos y yo, Señor, podemos creer. Lo hemos hecho. Creemos en ti, Señor. Te hemos entregado nuestro corazón. Nos hemos reconocido pecadores, perdidos, pequeños, vulnerables, incompetentes, y hemos reconocido que solo por tu gracia podíamos ser salvos. Por eso, gracias. Gracias. Y aquí estamos, Señor. Queremos seguirte y queremos superar, pasar por encima de todas las circunstancias difíciles como la que vivimos ahora, y también queremos que nos uses para compartir esto a otros. Bendícenos, bendice a tu pueblo. Pongo en tus manos a mi hermano, mi hermana que están escuchando. Te pido que des aliento, fortaleza en su corazón y que les ayudes a creer y levantarse de cada caída y de cada situación difícil, Señor, y a seguir adelante. Que nada, ninguna contingencia, ninguna tribulación, ninguna carencia, Señor, haga que mi hermano, mi hermana deje de caminar contigo. Al contrario, que se tome más firmemente de tu mano y siga adelante creyendo. Y que la justicia que viene de ti, Señor, le sea dada, y la salvación y por supuesto también el auxilio, la fuerza para seguir adelante. Pongo en tus manos a todos, en Cristo Jesús. Amén.